espero que estén súper bien. Mi nombre es Catalina Estudillo Agudelo y el día de hoy, conjunto a mis compañeros Isabela Jiménez, Steven Restrepo y Juan Esteban Murillo, vamos a hablarles sobre la economía de Ecuador. A continuación, les hablaré sobre el PIB per cápita de Ecuador. Inicialmente se debe tener en cuenta que el PIB per cápita se sustrae dividiendo el Producto Interno Bruto sobre la cantidad total de la población de un país. Este es un indicador el cual señala un valor aproximado del rendimiento social y económico que se presenta en una comunidad. A continuación, observaron una tabla del PIB per cápita de Ecuador en dólares desde el año 2010 hasta el 2019. De acuerdo con estos datos, se puede evidenciar que el 2010 fue el peor año, y esto fue debido a que el sector petrolero, el cual es una de las principales fuentes de financiamiento de este país, se contrajo un 2.65% con respecto al 2019, lo cual produjo un efecto negativo en el PIB per cápita. Por otro lado, se puede evidenciar que el mejor año fue el 2014, y esto fue debido al aumento del Producto Interno Bruto de este país en ese mismo año. Este aumento estuvo determinado por el gasto del consumo final de los hogares, la exportación de bienes y servicios y la inversión. A continuación, se podrá evidenciar la contribución en puntos porcentuales de estas tres variables. Adicional a esto, les voy a contar algunos acontecimientos importantes ocurridos en los años 2015, 2016 y 2019, los cuales tuvieron una alta influencia en el comportamiento de la economía de este país. Con respecto al año 2015 y 2016, se puede observar una disminución en el PIB per cápita debido a la caída de la cotización del crudo y a las grandes pérdidas que dejó un terremoto en el 2016, el cual tuvo un elevado impacto en la población al dejar altas cifras de muertos y heridos y daños infraestructurales. Para la reconstrucción de todo esto, el Estado tuvo que llevar a cabo ciertas reformas con respecto a la contribución a impuestos por parte de la población. Así, en el año 2019 es relevante mencionar que hubo un crecimiento negativo debido a las protestas, manifestaciones y la detención de la inversión pública. Estas protestas se dieron debido a que el presidente decidió eliminar en ese año los subsidios de la gasolina. Ahora presentaré la tabla que fue mostrada anteriormente con un pequeño cambio. Este pequeño cambio fue la adición de una columna denominada variación del PIB per cápita. Mi compañera explicó más enfocado lo del tema del PIB. Ahora nos encargaremos de ver a precios constantes en una forma de tablas y gráficas. Listo, como dije anteriormente, lo explico esto con base a gráficas y una tabla. Entonces, a precios constantes del año 2010 al 2018, esto está a precios de dólares. Todo esto se encuentra en las fuentes, incluye al Banco Mundial esta tabla. Y ya mirándolo de otra manera, lo vemos con la gráfica, que Ecuador se encuentra con bastantes bajas y bastantes altas en los diferentes años del 2018 al 2010. Como dije anteriormente, todo se encuentra en la fuente Banco Mundial. La tendencia para el país de Ecuador fue en el año 2018, ya que obtuvo un dato muy alto con el PIB anual. Este también fue el mejor año porque respecto a los bienes y servicios obtuvo un crecimiento un crecimiento mayor, y más de eso, a comparación de los demás países, este estuvo en un rango estable. El peor año fue en el 2011, teniendo un menor crecimiento y pues quedando por debajo de los demás países. En ese momento vamos a conocer el porcentaje del consumo del gobierno y del consumo privado dentro del Producto Interno Bruto del Ecuador entre los años 2009 y 2019. Y adicional a esto, vamos a conocer cuál fue el peor año y el mejor año de cada uno, teniendo en cuenta las situaciones políticas, sociales y económicas que rodeaban al país en ese momento. Según un estudio económico de América Latina y el Caribe en 2009-2010, se esperaba que para el 2010 creciera con el PIB el dinamismo del consumo privado gracias a distintos efectos que tenía el programa de estímulos del gobierno. Junto a esto también se esperaba que se fomentara el empleo, la inversión y que el precio del petróleo se mantuviera a unos niveles elevados. Con el consumo privado, por obvias razones, aumentó el dinamismo en distintas áreas de la economía como la manufactura, el comercio, la intermediación financiera y la pesca. Según la Cámara de Industrias y Producción, la Ley de Redistribución del Gasto Social estaría generando en el 2014 restricciones en el otorgamiento de créditos. Esta ley se trata del incremento del pago de impuestos de las instituciones bancarias
de un aumento desde el 13% hasta el 23% como lo hacen otros sectores de la economía. Eso tiene un impacto en la liquidez de la economía, es decir, en la capacidad de los activos de convertirse en dinero en efectivo y por lo tanto en la disminución del consumo privado. Como puede ser observado en la tabla, el peor año fue el 2011 para el consumo del gobierno, debido a que, según fuentes como el Banco Central del Ecuador, hubo una disminución en el consumo que realizaba el gobierno para satisfacer diferentes servicios, como la administración pública, la seguridad interna y externa, la salud, la educación y la defensa. El Banco Central del Ecuador dice que se presentó un crecimiento de 0,6% respecto al trimestre anterior del año 2011. La formación bruta de capital como porcentaje del PIB en el país de Ecuador lo logramos observar mediante esta gráfica que estamos viendo en este momento. Lo tomamos del 2010 al 2018, en donde medimos los activos fijos adquiridos en este transcurso de tiempo. Este también ayuda a medir tanto familias, empresas y organismos estatales de este país. Hola, un placer. Mi nombre es Steven Restrepo y en este momento vamos a analizar lo que son las exportaciones en su relación al porcentaje de PIB del país de Ecuador. Dentro de los países seleccionados para estudiar de 2010 a 2018, podemos evidenciar que la cantidad de porcentaje de producto de bienes y servicios ofrecidos por parte de Ecuador al resto del mundo tendió a disminuir un poco de 2010 a 2011. Del 2012 en adelante podemos evidenciar lo que es un declive inminente en esta cantidad de porcentaje exportada hacia los demás. Esto frena de cierta manera la economía ecuatoriana, ya que las exportaciones tienen relación directa con el crecimiento económico de un país. Podríamos justificar este fenómeno económico en la medida en que en estos mismos años de estudio los productos de mayor demanda a nivel de economía mundial en tipo de exportación fueron los productos de carácter manufacturero, y es allí donde encontramos el talón de Aquiles de esta economía ecuatoriana, que se basa prácticamente en lo que son materias primas, exportaciones de productos más que todo agrícolas o en su defecto petroleros. Es por eso que las exportaciones tendieron a disminuir un poco en relación a lo que los demás países estaban requiriendo y lo que Ecuador por su parte estaba dando. Hola, en este momento continuaremos con el análisis que le estamos dando al porcentaje del PIB en relación esta vez a sus importaciones en el país de Ecuador dentro de los mismos años seleccionados. Es aquí donde observamos una pequeña similitud con el nivel de exportaciones que tenía este país. Esto debido a que dentro de los mismos años 2010 y 2012 se ve una pequeña puja entre tanto aumenta o disminuye el nivel de importaciones. Es entonces cuando del 2012 en adelante hasta el 2016 se ve cómo cae en potencia este nivel de importaciones, lo que quiere decir que la cantidad de productos de bienes y servicios que estaba adquiriendo Ecuador había disminuido. Pero esto debido a que se concentraba prácticamente en lo que era la materia prima, no tanto en tecnología, que es lo que se supone que un país debe adquirir para poder así ver un crecimiento de su economía. Entonces, que esto se da a una respuesta de las mismas necesidades que se estaba teniendo en el país ecuatoriano. Por lo tanto, podemos ver un freno tanto en exportaciones como en importaciones, y es de esta manera razonable entender por qué la economía de Ecuador tiende cada año a decaer, siendo el mejor año de importaciones el 2012 y su peor año el 2016. A continuación, expondré los principales productos de exportación en el 2018 en el país de Ecuador. Los datos del último año fueron el petróleo crudo con una participación del 36,6%, los plátanos frescos con un 15%, los crustáceos y moluscos un 15,1%, preparados y conservas de pescados un 5,7%, flores y capuros cortados un 4%,
el aceite de palma un 0.9%, legumbres congeladas un 0.6%, cacao en grano crudo tostado un 3.1%, pescado fresco refrigerado congelado un 1.4%, otros preparados alimenticios diversos 1%. Por consiguiente, haré mención a los productos que importa este país por medio de la Comunidad Andina. Aceite de petróleo, aceites para vehículos, computadoras, diésel, nafta, propano, electrógenos, gas licuado, trigo duro, televisores, atún, butanos, seca de autos, celulares, medicamentos envasados, motores eléctricos, harina de soja, lácteos, urea y vehículos, entre otros. Actualmente los productos que importa Ecuador desde la comunidad indígena. El alto porcentaje de esas importaciones se debe a que Ecuador no cuenta con la suficiente tecnología y mano de obra para elaborar determinados productos, y hay productos que si se elaboran en Ecuador los prefieren comprar en el extranjero, lo cual perjudica directamente a las empresas nacionales. Los principales socios comerciales de Ecuador son Estados Unidos, Perú, China, Chile y Panamá, hablando de exportaciones en el 2018. Sobre las importaciones de bienes y servicios en el 2018 podemos encontrar a Estados Unidos, China, Colombia, Panamá y Brasil. Como es posible observar en el mapa, la relación más directa que tiene de importación y exportación Ecuador es con Estados Unidos, con China y con Panamá. Ahora vamos a precios de tasa de inflación. ¿Cuál fue la tendencia? ¿Cuál fue la tasa de variación promedio anual? ¿Cuál fue el mejor año y cuál fue el peor? Bueno, entonces para poder arrancar, primero tenemos que definir qué es la tasa de inflación. Entonces nos basamos que en todos los países se basa en los bienes y servicios con respecto a la moneda que se encuentran en el lugar, ya sean puntos positivos o negativos para el país. Esto también depende de la demanda y la oferta que influya en la disminución de la moneda a través del tiempo. Una vez explicado qué es tasa de inflación, entramos a la parte a cuál fue el peor año, el mejor, y también agregamos que fue la tendencia más grande que tuvo Ecuador en esos tiempos. Entonces, ya entrando en contexto, esto fue en los años 1999 y 2000, donde logramos observar que fue el peor año para Ecuador, y también podemos decir que fue tendencia, ya que observamos que este país se encontraba con varios problemas por medio del banco, donde su propia moneda se estaba desvalorizando y debían de cambiar por otra, por decirlo así. Por lo tanto, Ecuador vivía la peor crisis económica de su historia. Para agregar un dato, cada día que pasaba la moneda ecuatoriana se despreciaba por día. En menos de una semana pasó de 7.000 sucres a dólar de 19.000. Entonces, en el año 2000 fue cuando el presidente de Ecuador tomó la decisión de deshacerse por completamente de su moneda y pasar al dólar. Bueno, esto llevaron bastantes complicaciones para el país, porque muchas personas de este lugar, indígenas más que todo, hicieron bastantes marchas y pusieron muchos problemas por el tema de que habían quitado su propia moneda. ¿Por qué? Porque esto era lo que hacía, era que daba como una historia o dejaba como algo escrito en donde se dice que tenían esta moneda en sí, o sea que era como historia para el país. Pero entonces ya en el año 2015 se decidió hacer una encuesta para los ciudadanos ecuatorianos, preguntándoles qué valor qué moneda decidían volver otra vez a tomar. Entonces pues ellos decidieron más que todo el dólar, porque esto ayudó a reducir la inflación y un crecimiento económico muy alto. O sea, y también más de eso, había como un orden había un orden mucho mejor para el país. Entonces logramos observar en la gráfica, ya mirando la gráfica que estoy mostrando en este momento, observamos que el mejor año para Ecuador fue en el 2000, porque se decidió tomar de que utilizaran el dólar en el país, mejorando muchas cosas notables, como dándole orden y nuevos crecimientos económicos.
Analizar esta parte, el Banco Mundial dio unos datos de la inflación en Ecuador, que en el año 1995 fue el 22% y en el año 2000 pasó al 96%. También dice que según el economista Jaime Carrera, anteriormente el país se encontraba en mucho desorden y en desequilibrio, pero gracias al dólar, cuando llegó, se ordenó bastantes cosas y fluyó mucho más grande el crecimiento económico. Para finalizar este punto, la variación anual del país de Ecuador en el año 2018 fue del menos 0.4%, 5 décimas inferior al año anterior, y la variación mensual fue del menos 0.2%, dando como un acumulativo del menos 0.4%. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Steven Restrepo y en este momento voy a estarles comentando un poco acerca de las finanzas públicas del Ecuador. Resulta que la Universidad Central de este país estuvo realizando un estudio para ver los movimientos económicos del Ecuador entre el año 2000 y 2016, para los cuales solo nos enfocaremos del 2010 hasta este año más reciente. Resulta que podemos evidenciar a base de las cifras que desde 2010 a 2016 se vio un incremento tanto en deuda interna, externa, porcentaje del PIB y por lo tanto variación del promedio anual. Pero ¿esto qué quiere decir o cómo lo podemos entender? Resulta que entre 2010 y 2013 se vio un déficit en la adquisición del petróleo, mismo que el Ecuador quiso aprovechar para adquirir recursos y aprovechar en su propio desarrollo, pero no contaba que para el año 2014 se disparara esta cifra y consecuentemente su deuda también se disparara, teniendo que pagar tasas de interés más alto, mismo para el cual estuvo incrementando el nivel de impuestos que tenía internamente este país y tocando indirectamente su PIB, su mayor fuente de recursos, para así, entre paréntesis, aumentar su deuda interna para pagar su deuda externa y así generar como un círculo vicioso para ellos de alguna manera poder suplir esa necesidad que tenían. En otras palabras, podemos evidenciar que entre estos años estudiados, el 2010 fue el año económicamente más estable debido a sus bajos índices de deuda que tenía.